Buenas tardes, gente que nos esté viendo, no sé en qué medio nos estén viendo, no sé si es YouTube, no sé si es Instagram, no sé si sea Facebook, ojalá se suba a YouTube, si no, pues es más que nada para nuestro grupo. Bienvenidos a su podcast, primera y quién sabe si última edición, se requirió y aquí estamos de vuelta en los medios de comunicación. Su servidor, probablemente me conozcan, probablemente no, Jair Rodríguez. Y bienvenidos a su podcast Ruinas que Hablan. Esta vez no me encuentro solo, me encuentro acompañado físicamente de 3 de mis compañeros, en espíritu y demás, tecnológicamente acompañado de 4 de mis compañeros, que gente que estimo mucho. Y bueno, antes de presentarles el tema y de qué va a tratar el video, el audio del día de hoy, pues corre la intro, por favor. Ya empezamos a buscar en Wiki. Jalaron y luego todavía lo arrastraron por el piso. Bueno, estamos de vuelta. Como tema, nos tocó y tuvimos la suerte de tener un tema muy conocido que, conforme vayamos desarrollando el tema, nos daremos cuenta que no es muy conocido, por lo menos no a fondo o correctamente por todos. ¿Cómo se llama el tema? ¿Me apoya, Rafita? Nosotros les vamos a hablar sobre la Acrópolis de Atenas. El Acrópolis de Atenas, compañeros. Pero primero que nada, que se me presenten los compañeros porque hasta ahorita nomás me presenté yo. ¿O no me he presentado yo? No, creo ni yo me he presentado. Jair Rodríguez, a sus órdenes. A mi izquierda, señorita, compañera, Alondra Guadalupe. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Alondra Guadalupe Durán Bárcenas y es un gusto estar aquí con ustedes. Me alegro, Alondrita, el gusto es todo nuestro. Pablito, buenas tardes. Buenas tardes, hola, ¿qué hay? Yo soy Pablo Carrera, pues gracias por invitarme a este podcast y pues ojalá y se les quede algo de lo que vayamos a hablar. Las veces que sea necesario, mi Pablito, sabes que las puertas están abiertas. Rafita, al fondo del estudio, ¿cómo está, Rafita? Igual, buenas tardes, con gusto estar aquí y pues a empezar con este tema, hablar de pues algo interesante. Ok, nuestra compañera sorpresa la invitaremos y la mencionaremos un poco más adelante, que establezcamos la relación, la sintonización con ella, porque está en un lugar un poco lejano. Pero bueno, dándole paso a la Acrópolis, el Acrópolis de Atenas, como lo gusten ver. Rafita, apóyame con la introducción, por favor. En sí la Acrópolis pues es una ciudadela, ubicada en la ciudad de Atenas, actualmente en Grecia. Esta ciudadela es muy conocida entre todos, que cuando nos mencionan la cultura griega es en lo primero que pensamos, estos edificios. Está ubicada en una colina en el centro de la ciudad, que por su forma escarpada pues la hace ideal para el momento de defenderla de los enemigos. Pero, pues, ¿qué podemos destacar de ella? Me gustaría comentar, hablando de que, como tal, si bien nosotros percibimos, que lo comentaremos un poquito más adelante, nos quedará más claro, antes de la Acrópolis, pues está en Grecia, ¿no? Atenas. Esta zona la tenemos concebida, en base a la información, como polis griega. ¿Por qué polis griega? Polis de mucho, ¿no? Una polis griega habla de una ciudad-estado. ¿Por qué? Porque no era como tal solo una zona, como podría ser, por mencionarlo, en la zona donde nos encontramos, Zacatecas, sino que se componía era constituida por muchas, no sé el número exacto, pero principalmente, como tal, ciudades-estado independientes serían 4, las principales, ¿no? Atenas, Esparta, conocida por las películas, como sabemos, civilizaciones inteligentes, poderosas, bárbaras, no bárbaras de los bárbaros, ¿vale? Atenas, Esparta, Corinto y Tebas. Aunque la cultura que se compartía, Grecia, era la misma, pues cada ciudad tenía su propio gobierno y característico mucho de las zonas de ahí, pues su poder militar, su ejército, vaya. Rafita, ¿podrías apoyarme ahí un poco con lo que es polis griega, ciudad-estado? Bueno, sí, como lo mencionas tú, existieron varias polis griegas y lo que conocemos Grecia como tal, en la antigüedad no estaba unificada en una sola, sino que eran varias ciudades. Y entre esas ciudades destacan las que tú mencionaste. Uh-huh. Ocurre un momento en la historia que es el siglo V a.C., que llega el imperio persa a la zona para anexar a todas las ciudades en represalia de que los griegos interfirieron en otro asunto de los persas. Entonces, todas estas ciudades se ven amenazadas por la invasión.
y es cuando deciden unirse para pelear contra los persas en lo que se conoce como las guerras médicas, que al finalizar esta, pues los griegos salen vencedores. Y de entre las ciudades-estados que participaron, la que sale como principal ganadora y que sobresale sobre las demás, pues es Atenas. O sea que el tema de la Acrópolis y lo que nos tocó, pues tuvimos la suerte de que fuera la ciudad pues más importante. Sí, porque en sí Atenas está en el centro, por así decirlo, en el corazón de entre todas las polis griegas. Entonces, para los atenienses, que en ese momento pues, se consolidaron como la más importante de entre todas las ciudades, decidieron hacer un lugar que fuera digno para representar lo que ahora iban a ejercer el poder sobre toda la región. En esta colina, que ya les mencioné, ya existían unos edificios que anteceden a los atenienses, que son los mecénicos, que son los antecesores de los griegos. Ahí fue donde se construyó Acrópolis. Qué bueno que me das paso a esta información para apoyarme aquí. Porque dices que eso se construyó en lo alto, ¿no? Sí. Cabe recalcar que conforme hemos visto conforme avanzan las culturas, pues la altura nos da cierta ventaja. Podemos verlo para que la audiencia, si bien para el público joven que nos está escuchando, por ejemplo en el videojuego Fortnite, o en la mayoría de videojuegos, el que gana altura gana cierta ventaja y tiene mayores posibilidades de ganar. ¿Tú has jugado Fortnite? No. Gracias. Lamentablemente. Bueno, los que están escuchando, el que gana altura, ¿por qué? Te apoya, te da un panorama más amplio, la gravedad te apoya al momento de proyectiles, ¿ok? A lo que voy es que en su intelecto, en apreciar, y sobre todo antes que los conflictos se solucionaban, obviamente, con violencia, pues se les hizo lo más coherente construirse hasta arriba, que es la imagen que todos tenemos de la Acrópolis, ¿no? Sí. La zona alta, casi tocando el cielo. ¿Esto por qué era? Bueno, como tú lo mencionas, o sea, pues es casi como el mismo estilo. No sé si han visto cómo están construidos los castillos medievales, que están construidos en una zona que sea escarpada y de difícil acceso, para que sea fácil de proteger. Aunque también, pues a lo mejor se puede sugerir que a las civilizaciones antiguas les gustaba construir edificaciones altas, porque así se sentían que estaban más cerca de sus dioses. Como sabemos, ya dándoles este ejemplo y todo, y como menciona Rafita, pues solían estar fortificadas a un muro perimetral, por ejemplo. Esto terminaba siendo el centro, no el centro así como aquí tenemos conocido centro histórico, pero de cierta manera sí, porque la riqueza de las relaciones, lo social, lo político y lo religioso, pues se daba ahí, era la zona importante y de mayor concurrencia por la población que ahí se encontraba. Como sabemos, pues la Acrópolis no es lo último en construcción. Hay evidencias que estuvo poblada desde la era neolítica, que para los que no lo saben, como yo en su momento, que tuve que buscar la información, pues esta era neolítica nos habla del ultimito de la era prehistórica. Entonces, de la era de piedra, no les hablo de dinosaurios, eso fue muchísimo atrás, no crean que acá se agarraban, que eran las columnas de mármol y un T-Rex del otro lado, no, así no era. Pero sí, esto como tal nos habla de que comenzaron a levantarse las edificaciones. ¿Por qué? Porque las evidencias es que estuvo poblada la zona de Acrópolis, no el levantamiento de todas estas edificaciones. Y eso es de más o menos las eras de bronce y arcaica, 3200 al 1200 antes de Cristo. Sí, más o menos, que es más o menos por las fechas en las que se construyó la ciudad de Atenas, porque Atenas es mucho más vieja que la Acrópolis. Porque uno pensaría, no, haces la zona y levantas tu fraccionamiento. No, primero se establecieron, empezaron, y ya después, en el tiempo que les mencioné, se levantaron todo este conjunto que conocemos como Acrópolis. En este conjunto que conocemos como Acrópolis, pues van sus monumentos, sus edificios, que los más importantes nos los va a platicar alguien de aquí. Ese alguien podría ser, no sé, Alondra, apóyennos con eso, por favor. Bueno, en la Acrópolis existe una variedad de monumentos y yo les voy a mencionar solamente algunos. Por ejemplo, los propileos, que es la entrada principal a la Acrópolis. Esta fue diseñada por Mnésicles.
entre el 437 y el 432 a.C. Está hecho con mármol blanco y con piedra gris. También está formado en la entrada, cuenta con 6 columnas de estilo dórico, también en la parte posterior, y en las entradas secundarias son 3 columnas de estilo jónico. Entonces son distintas, no es lo mismo, no son las mismas tipo de columnas, no se manejaba un solo no. estilo de columnas. No, ahí se utilizaron el jónico y el dórico. Ok. ¿Sí? Otro monumento importante es el Partenón, que se considera como muy simbólico en tanto a la Acrópolis y también en Grecia en general. Se le atribuye su construcción a los arquitectos Calícrates y Ictino, los cuales fueron supervisados por Fidias, el cual fue un escultor que fue el responsable de crear esta grandiosa obra. Su construcción duró 9 años y tiene un estilo dórico con una combinación de jónico. Además de que podemos mencionar que pues, el mismo escultor que menciona aquí mi compañera Fidias, en esos años, aparte de ser escultor, era el gobernante de la ciudad de Atenas. Sí, porque quiero creer que antes pues no se dedicaban nada más a lo político, como ahorita de que una profesión política y, o sea, derecho, no sé, y te ibas allá, ¿no? Sí, había gobernantes que no únicamente se dedicaban a asuntos políticos, sino que se ejercían otra actividad. O sea, antes se valoraba mucho el intelecto y las capacidades en todas las ciencias, todas estas ramas. Entonces, pues supongo que el más perrón para todos los ámbitos se iba al cargo, y por eso él, que aparte de ser gobernante, pues fungió como, ¿cómo se diría? ¿Arquitecto? Pues arquitecto, diseñador, o sea, estuvo muy involucrado en el diseño de la Acrópolis. Ok. Esta construcción también, aparte de todo lo que ya mencionamos, está formada por 8 columnas de los lados más cortos y 17 columnas de los lados más largos. Y como dato curioso, es que en 1975 el Ministerio de Cultura creó una comisión para su restauración. Otro monumento también importante es el Erectean, creo que así se menciona, sí, que es un templo que está dedicado a Atenea y a Poseidón, y algo que lo caracteriza mucho son los 6 columnas en forma de mujeres, también conocidas como cariátides. ¿Qué diferencia tiene con el Partenón? ¿El Erecteón es más pequeño? Sí. Ok. Sí. Y aparte, pues lo que ya mencioné de las 6 estatuas en forma de mujeres. ¿Que sería como central principal o lateral? Pues es ¿Literal? Pues es el principal, y voy a ver si podemos dejarles ahí en el link en la descripción de lo que sea que vaya a ser este contenido, imágenes. ¿Por qué? Porque uno suele pensar que serían iguales, ¿no? Pero estamos viendo que tienen distintos tamaños. Yo pensé que todo eran iguales. Es más, yo pensaba que solo era uno. Pero ya con la información que me proporcionó Alondra, pues te das cuenta que, aunque sean muy parecidos, son distintos, son variados y son muchos. ¿Te faltan algunos, Alondra? Sí, por último voy a mencionar el templo de Atenea, el cual es la estructura más pequeña que se encuentra en el Acrópolis, y pues está formada también por 4 columnas que son de estilo jónico en la parte de la entrada y en la parte posterior. Ok, entonces lo que se llama Acrópolis, pues no es el edificio que todos tenemos en mente, que es la primera imagen que te sale cuando googleas Acrópolis. Ajá, no. Entonces son todas estas en conjunto. Ajá. Conjunto. Ok. Les trataré de poner la imagen para que logremos diferenciar y se apoyen a la hora de escuchar este podcast o de vernos. Saludos. Pero pues sí. Vamos a pasar con mi compañero Pablo para que él nos hable un poco de cómo se conserva o la historia que transcurrió ya en momentos más actuales, y cómo se maneja hasta el día de hoy el cuidado de una obra, de una zona de estas magnitudes. Pablito, por favor. Bueno, sí, Jair, gracias. Bueno, pues como ya lo comentaba mi compañera Alondra, pues la mayoría, si no es decir, pues todo el conjunto de la Acrópolis pasó por varios, cambios,
cambios en cuanto a la preservación y conservación. La conservación como tal de la Acrópolis se viene dando desde el año de 1830 y pues hasta la actualidad se podría decir que siempre ha estado en conservación, en preservación, siempre. Desde ese entonces, supongo que desde que se creó, más bien. Desde que se madrió. Sí, pues sí. Porque para arreglarla. Ok. Pues las causas que pues hizo que se deteriorara con el tiempo, pues fue tanto naturales como por el ser humano. Entre los naturales, pues son los terremotos que pues, se daban en esa zona. Y en cuanto a las humanas, pues fueron pues, las guerras, evidentemente, o el uso que se le dio, pues porque no siempre fue un templo. Ya con el pasar de los años, pues también se usó como mezquita, se utilizó también para pues guardar pólvora, pues supongo que eso es algo ¿Lo sabías tú? Porque yo no lo sabía. muy grave pues para la estructura. Y además antes se usaba también como algo como la cantera. Era un lugar donde se guardaba cantera o algo así. Entonces lo que hacía, esto es algo muy interesante, es que muchas partes, en este caso del Partenón, se encuentran en diferentes, o sea, en otros edificios, o sea, que no pertenecen ahí. Porque, pues, como era una zona cantera, se podría decir, pues agarraban piezas de ahí y las transportaban Las reutilizaban para otros, sí, pues para otros edificios, pues que nada que ver con esa zona. Y en cuanto a la conservación, pues como que ha tenido, pues al principio tuvo más en contras, porque pues no se realizó tareas, pues la verdad que se tuvieron que haber hecho correctamente. Por ejemplo, pues en esos años, en 1830, que fue cuando empezó, pues optaron por utilizar, así sin pensarla, acero y cemento. Esto, pues claro, en su momento pues, lo mantuvo de pie, pero con el pasar de los años y con la contaminación en el aire que se vive pues ahí, hizo pues que el metal se oxidara y esto afectó a las otras piezas de mármol que estaban en... Porque hay fábricas, ¿no? Sí, es una zona... Sí, pues se encuentran las fábricas, pues, el humo, todo esto, y crea un ambiente pues contaminante en esa zona. Y quiero creer que también el turismo tan agresivo que suele ser, que no se tiene tantas restricciones. Sí, pues de hecho pues lo que busca la preservación y conservación, pues es ¿para qué? Pues para las personas de hoy en día, pues conozcan un poco de la historia de ese lugar. Es por eso que, pues lamentablemente hoy en día, pues se le da prioridad pues, a los visitantes, al turista. Y esto ocasionó, pues creo que fue en 2021, se propuso una intervención de la entrada principal en la que querían reemplazar la escalera original. Número uno, porque tenía un peralte muy largo. Era demasiado peralte y decían, pues las personas no pueden pasar. Ahí se la vive. Entonces, pues no. Y lo que optaron fue quitar esa escalera y poner otra de mármol, pero pues no mármol del que ya tenía, pues otro mármol pues completamente contemporáneo, moderno. Lo feo de aquí fue que se aceptó ese proyecto. Evidentemente, pues hubo una lucha, no se ha hecho, pues porque pues no, pero pues se aceptó. Solo que las personas pues especializadas en restauración dijeron que no, pues que no era viable quitar una escalera, quitar algo original para poner algo nuevo. ¿Y solo para qué? Pues para que los visitantes pudieran entrar y pues generar más dinero. Si tuvieras que usar una analogía, sí es analogía, ¿no? Comparación, la palabra que se usa. ¿Cómo compararías el proceso de mantener, de restaurar un ejemplo? ¿Cómo lo compararías? Pues tan sencillo como un rompecabezas. El conservar, bueno, en este caso específicamente la Acrópolis, el conservar significa armar un rompecabezas. ¿Por qué? Bueno, porque voy a poner el ejemplo del Partenón, pues que es el que todos conocen, es el que está en... Se cayó Maya. No, desde el rompecabezas. Pues si quieres me la pregunto otra vez. ¿Por qué me caí? ¿Qué me sabes? Pero se cayó. Sí. Una disculpa, mi gente, por ahí ocurrió algo. Un accidente. De donde nos quedamos, Pablito. Sí. Si tuvieras que agarrar una comparación, una manera fácil de decir cómo describirías el proceso de restauración y mantenimiento de una zona de estas magnitudes, de esta importancia, ¿con qué lo compararías?
Sí, bueno, pues para que entiendan un poco mejor, lo compararía directamente con un rompecabezas. Directamente, porque, bueno, voy a tomar el ejemplo del Partenón, que es el que todos conocen. Digamos que estos edificios se componen de piezas, ¿verdad? Entonces, con el pasar de los tiempos, pues dichas piezas se caen y no digamos se pierden, sino que se mueven del lugar de donde estaban originalmente. Por decirles así un ejemplo, alrededor de toda la Acrópolis, de todos estos edificios, había más de 24,000 bloques que no se sabía a qué monumento o construcción pertenecía. Entonces imagínense la dificultad de encontrar un bloque y adivinar a qué... Encontrar la pieza correcta. Encontrar la pieza correcta o a qué... Deja tú, si estaban. si Si no estaban. se destruyeron o se las llevó alguien para labrar por allá una escultura así, un angelito para su casa, no sé. Sí, pues como ya. O sea, aparte de ser un rompecabezas, era un rompecabezas incompleto que lo vuelve Incompleto. mucho más difícil. Y hoy en día, pues esas piezas incompletas o que no existen, pues son reemplazadas. Bueno, en su momento sí se reemplazaban con bloques de mármol, igual traídos del monte. ¿Me puedes decir el nombre? Usted tiene otra su vez? nombre por ahí. Lo habíamos Me platicado. parece. Es... Por ahí está. Pentélico, sí, es Pentélico. Del monte Pentélico. Pentélico. Pero pues hoy en día, con ya nuevas tecnologías, pues se opta por cambiar las piezas, pero por materiales lo más similares posibles a los originales. Pues que es parte de la conservación. Es algo que utilizar se lo mismo. debió de haber hecho, de contemplar desde un inicio. Para no perder su esencia. Para no original. perder la Gente, esencia. digo, pones acá algo nuevo y acá algo viejo, nomás para hacer dinero, pues como que no. Sí, porque de hecho la primera intervención solo buscaba que se pareciera, solo estéticamente, sin contar los materiales, los métodos constructivos, por eso se utilizaron el acero y pues pasó lo que pasó. No, muy mal. Ok, para proseguirlos y concluir un poquito con broche de oro, nuestro quinto integrante de aquí del equipo creativo de Ruinas que Hablan, una sintonización con Marianita, que está en Grecia. Grecia no es Jerez, es Grecia. Y Marianita, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Hola, sí los escucho. Hola Mariana, un ¿Cómo saludo. están? Un saludo y un abrazo donde sea que se supone que estés. ¿Tienes información importante que nos gustaría que nos compartas aquí a la gente que sintoniza nuestro episodio? Por favor, siéntete libre de usar tu espacio porque aquí ya sabes, somos un equipo. Adelante, por favor. Sí, bueno, gracias. Bueno, ahorita me encuentro en Atenas, en lo que viene siendo pues la parte más baja de la colina. De este lado del mundo, pues hay mucho visitante, mucho turista. Entonces, como es patrimonio cultural de la humanidad, se cuenta con un museo que está en la parte baja de la colina. Entonces, al momento de que tú vas entrando a la ciudad, pues lo primero que ves es la colina y pues todos los edificios que conforman este conjunto, ¿no? Entonces, bueno, al momento de reservar uno la entrada al museo, solamente se puede hacer por internet. Entonces, cuesta más o menos alrededor de 20 a 30 euros y como la parte principal es lo que es el Partenón. Entonces, bueno, como ya mencionaron, es uno de los monumentos principales y es el más imponente que se encuentra pues en toda la Acrópolis. Durante todo el recorrido turístico puedes contratar de que un paquete pues sí, con un guía o con una audioguía si es que tú quieres ir como solo. Y pues a lo largo de todo el recorrido te van dando pues muchos datos, mucha información que nos ayuda pues a valorar esto como un patrimonio de la humanidad. También se nos dice que fue incluido como patrimonio en el año de 1987, y a partir de ahí es que el gobierno ateniense pues como tal trata de preservar y de conservar más que nada todo lo que es el conjunto. Y pues además nos dan muchos datos curiosos como que la gente no sabe.
Por ejemplo, toda la Acrópolis se ha utilizado como telón para varios conciertos o para varios desfiles de moda. También pues ha aparecido en muchas películas como Hércules, tanto animada como la de live action. También se ha incluido en muchas obras de teatro, en muchas obras literarias, como la Odisea, que es pues un clásico, o también más actuales. Y también se dice que hay varios como pasadizos y laberintos secretos que conectan como todos los templos que hay en Atenas, y principalmente pues en la Acrópolis. Y pues sí, como pues a mí se me hace muy interesante, muy importante conocer el cómo a lo largo de toda la historia pues ha sufrido tantos daños, pues ha pasado por guerras y todo, y aún así sigue en pie. Entonces es muy interesante ver cómo las personas de todas las partes del mundo se concentran aquí pues para visitarlo y conocer más de su historia. Ok, oye Mariana, y bueno, eso nos habla mucho de que antes las cosas se hacían y se hacían bien, pues duran cientos de años. Tú que tienes la ventaja de estar ahí, la dicha de poder estar ahí, se ve mucha gente, ¿crees que sí es imponente? Tú que puedes observarlo, platícanos un poquillo, ¿qué tal? Sí, por ejemplo, bueno, para entrar al conjunto, desde muy temprano se llena, o sea, todos los visitantes y los turistas llegan desde muy temprano y pues literal, no puedes ni caminar por tanta gente que hay, y por la subida, o sea, hay muchos escalones y está como muy resbaloso, entonces sí tienes que hacer pues tomarte tu tiempo para hacer todo el recorrido. Muchas gracias, Mariana. Disfruta tú que puedes estar ahí. A nosotros nos tocó aventarnos el trabajo de oficina. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias, bye. Bye, abrazos. Adiós. Ok, alguien que quiera agregar algo antes de cerrar con Pues, este podcast. solamente reconocer que este monumento pues es el principal asentamiento o ¿cómo lo podrías decir? Conjunto, zona arqueológica griega, mejor preservada hasta nuestros días, ya que tiene pues más de 25 siglos y todavía ha llegado hasta nuestros días. Han pasado grandes civilizaciones, grandes imperios por Grecia, desde Sí, no solo romanos, macedonios, no solo griegos, persas, sí. otomanos, y pues que es cuando nos hablan de griegos, de la antigua Grecia, en lo primero que se nos viene a la mente es el Partenón y en sí la Acrópolis, que es el elemento más representativo de la cultura griega. Ok, ¿alguien más que gusta agregar? No, pues solo que la conservación y la preservación pues nos sirve para pues hoy en día ver, conocer cómo eran pues las civilizaciones de ese entonces, y pues ya. No, espera. No pasa nada, está bien. Perfecto, está bien. Para culminar, para ponerle sencillo, así en palabras más en corto, pues la Acrópolis y sus monumentos son un símbolo de espíritu y civilización, como ya lo platicó mi compañero Rafa, siendo el mayor conjunto arquitectónico y artístico que existe de la antigua Grecia. De todos, el primero en cuanto ves, por ejemplo, todo esto que es muy común en la cultura pop, todas estas películas de mitología, siempre llegamos a ver fácil las obras de este conjunto de la Acrópolis. Entonces sí, qué suerte que tuvimos que nos tocó esta zona, este conjunto, para hablarlo con ustedes, platicarlo. Les agradezco mucho su atención. No sé si nos volvamos a ver, no sé si vaya a haber segunda edición. Ojalá, porque personalmente, no sé ustedes, me gustó mucho la experiencia de platicar, de juntarnos, de compartir. Sí. De compartir esta información. Muchísimas gracias, Pablito. Muchas gracias. Gracias, Te agradezco. a usted por la Alondra, invitación. muchas gracias. Ella aportó la belleza aquí en este conjunto. Rafita, te agradezco. Oh, gracias igualmente. Gente, muchísimas gracias y ojalá y nos volvamos a ver en algún momento. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.
Ya empezamos a buscar en Wiki. Lo jalaron y luego todavía lo arrastraron por el piso.